Lo primero, pues comentar la situación en torno al río Dnieper, que es donde las otras ocasiones nos preguntabais qué es lo que ocurre en Krinky, en esa pequeña localidad donde se había dado una pequeña presencia ucraniana al otro lado del río Dnieper, desde la localidad de Gerson, la capital del oblast homónimo. Y bueno, pues ahora estamos teniendo novedades. Hay algunas noticias relevantes a este respecto. Ahí veis en pantalla, ya nos estamos acercando, muy bien, que me va con un poquito de delay, cómo Ucrania conserva una pequeña proporción al otro lado de esas islas en medio del río, de esta localidad, Krinky, y Rusia no solo ha recuperado la zona central, más alejada de la ribera, sino que en las últimas, diría, horas, porque fue el avance reportado ayer, se tomó una parte importante de la zona habitada, de la zona donde se supone que estaría la población y el principal núcleo, ¿no? Más allá de la que quede todavía. Queda una pequeña presencia ucraniana en esta zona y bueno, pues me parece que hay alguna noticia con respecto a este punto de Gerson que tiene que ver con la frontera polaca. Manu, no sé si tenemos algo que comentar sobre lo que está ocurriendo ahora mismo con el envío de armas. Sí, esta mañana se sabía que un envío de drones que estaban esperando los ucranianos había sido bloqueado en la frontera por activistas nacionalistas polacos que básicamente pues han bloqueado las carreteras y no puede llegar este envío de drones, con lo cual esto, digamos, se une a la situación que ya vive el Estado ucraniano desde hace semanas, en que no tienen suficientes envíos de municiones y de armas, y ahora pues se une este sabotaje encubierto que está habiendo, que no es una cuestión, digamos, del Estado polaco, del gobierno polaco, que me dio recientemente, sino son activistas nacionalistas polacos que, bueno, pues han impedido hasta ahora el cruce de estos drones. Ujú. Que se supone que además está llevando como un refuerzo y no sé si evacuaciones de heridos a través del río justo en la zona que queda bajo control ucraniano. El primero de los avances que hemos visto durante estos días, que se han dado avances durante 2 días seguidos, también es relevante ver cómo este frente está activo a pesar de lo que estábamos viendo. Se dio por la zona occidental y después el último de ellos ha sido tanto por el sur como por el este, con lo cual ahora mismo los tres frentes están activos. Nos preguntan, Manu, por qué se estaría dando ese bloqueo, entiendo, en Polonia. Pues yo la verdad es que no he podido cerciorarme con detalle de la historia. Me he enterado, digamos, pues esta mañana y poco más, la verdad. De hecho, al principio, para que veáis un poco, yo al principio creía que era una cuestión de Hungría porque decía, hablaba la noticia de Magyar, que por lo visto es una empresa, pero que no tiene que ver nada con Hungría, ¿no? Yo al principio pensaba más que era Hungría la que estaba bloqueando y no Polonia. Bueno, pero finalmente se ha dicho que era desde Polonia y bueno, pues en principio nos preguntaban, nos decían en el chat si hay aspiraciones de territorio. Oficialmente no hay ninguna aspiración de territorio por parte de ningún país más allá de Rusia, ¿no? Esto es algo que hemos señalado muchas veces y que no es todavía el escenario en el que nos encontramos para debatirlo. Pero desde luego que hay también otro debate sobre si hay algún tipo de rentabilidad para Ucrania en mantener esta cabeza de playa al otro lado del río Dnieper, si de verdad con el esfuerzo que requiere conservar este pequeño territorio, pues va a servir a Ucrania de cara a desviar recursos rusos o si más bien puede servir a Rusia para desviar recursos ucranianos. Ahora mismo es el mismo debate que había en la batalla de Bakhmut, que se acabó derivando, ¿no?, en que Ucrania consideró que era Rusia la que estaba perdiendo más recursos que Ucrania y por lo tanto pues valía la pena conservar la batalla de Bakhmut en Sí, su pero yo fase de creo mayor dureza. en este sentido que no tiene. Es que decir, se puede plantear en esos términos, pero para mí al menos Krinky, o bueno, en general, toda la zona del Dnieper no se debe leer en esa cuestión. No es un frente de alta intensidad como puede ser ahora mismo Avdiivka o como puede haber sido anteriormente Bakhmut. Es un frente en el cual, por las propias características del terreno, sí, hay escaramuzas, sí, ahora Krinky se está bombardeando intensamente,
los rusos, que están bombardeando intensamente a Krinky. Pero por lo general es un frente más de toma y daca, por así decirlo, de mantener una cierta presión más que de ese meat grinder, esa picadora de carne, que ha podido ser otros momentos de otras ofensivas de otros sectores del frente. Yo desde luego no leería la situación en Kherson en general de esa manera para nada. Ujú. Sí, como digo, son muchos los debates que hay abiertos. Concretamente, estábamos hablando de la entrada en la zona norte del frente recuperado por Ucrania dentro de lo que es el flanco oriental, ¿no?, del río Dnieper, ya que hay unas islas en medio que siguen bajo control ucraniano en su mayoría, hay alguna presencia rusa relevante, pero sobre todo las que se encuentran en torno a Jersón ciudad. Más al norte, el puente de Antonovsky, y bueno, lo que queda de estos pasos y la presa de Nová Kajovka. Ya sabéis, todos estos eventos que nos han ido acompañando durante este año. Entonces, entre estos dos puntos se encuentra la localidad de Krinky, para que la situemos un poco más. Si nos vamos ya a la zona de Zaporilla, o si tenéis preguntas en el chat, es un buen momento para enfocarnos en lo que concierne a este frente y pasar al siguiente. Y hay Los una cuestión que combates... quería Sí, señalar. perdona, adelante, Manu. Sí. Hay una cuestión que quería señalar y es que recientemente en la prensa occidental se ha hablado de este sector que hasta ahora pues había estado bastante callada y se habló precisamente, creo que fue este fin de semana o hace apenas unos días, vaya, que había habido un descalabro ucraniano en Krinky, ¿no? Que había habido un contraataque ruso, aunque ahí difería la información dependiendo del periódico que se consultara, incluyendo prensa española. Pero eso, se hablaba de que había habido un fuerte descalabro y de los problemas logísticos que estaba teniendo Ucrania para digamos, mantener el cordón umbilical con la cabeza de puente, ¿no? Y claro, pues ya se venía cuestionando ya en ese artículo, en esa serie de artículos, perdón, venía cuestionando el desarrollo de las operaciones que está habiendo en este sector, ¿no? Que ya digamos que acumulan varios meses y la descripción iba un poco en la situación crítica que tienen las fuerzas ucranianas en cuanto a logística y sobre todo el desgaste que están sufriendo por mantener esta cabeza de puente. Bueno, de nuevo, como decimos siempre, bueno, pues hay reportes constantemente cuando se dan ofensivas o cuando uno de los dos bandos toma la iniciativa sobre si las bajas están siendo grandes en un bando o en otro. Sabéis que en este conflicto nosotros no estamos dando esas cifras porque tienen cero fiabilidad, la mayor parte de ellas, y bueno, pues cuando haya alguna fiable la podremos ofrecer. Mientras tanto, pues es eso lo que nos comentan los compañeros y cómo se está manteniendo la presión en ya todo el frente desde hace meses, de hecho, pero desde hace semanas, con avances que van cada semana siendo más relevantes quizá que el anterior. Y bueno, pues como decimos también, con la iniciativa ahora mismo en el lado ruso. Si nos vamos a Zaporizhia, que es el sitio en el que comenté antes que íbamos a continuar, Jorge, tenemos un amplio frente en el que Ucrania había logrado avanzar en color verde en la contraofensiva, pero es esa penetración hacia el sur de la localidad de Rabotine donde se concentra el mayor interés quizá de esta jornada. Porque durante estos últimos días os hemos hablado de cómo Rusia, aunque ya lleva tiempo presionando y aún así Ucrania había conseguido avanzar un poco en las líneas de defensa que mantiene Rusia hacia la localidad de Verbove, en el este, finalmente Rusia consiguió parar, aunque de manera tardía, porque ya se había dado la toma de iniciativa en otros frentes, en Avdiivka, en Bakhmut, etcétera, que comentaremos luego. Todavía Ucrania tenía algo de iniciativa en Verbove, pero la consiguió parar y los avances se han empezado a dar tanto desde el oeste de Robotine como desde el sur. Y posteriormente hemos visto esa pequeña mancha en color amarillo que aparece a las afueras de Verbove, si lo podemos acercar un poquito más, y ahí se verá cómo se está presionando en tres direcciones, desde el oeste, desde el sur y desde el este. De nuevo, como en Krinky estamos viendo a Rusia activando todo el frente. Además, estamos viendo nuevos intentos de presión desde Novoprokopivka, que es la localidad que se encuentra justo al sur de Robotine, de modo que cabe esperar que esta situación siga asfixiando parcialmente la cuestión de Robotine. Como también veréis luego en otras localidades, tiene un poco que ver con lo de Krinky,
Robotine y otras tantas, más que asaltos directos, lo que se está haciendo desde Rusia es acercar las líneas del frente en varias direcciones simultáneas sobre las localidades, intentando que en algún momento la línea de frente colapse en alguno de los múltiples frentes donde se está presionando y se consiga romper más rápidamente, ¿no? Ya lo veremos luego en otras localidades donde está ocurriendo ese acercamiento de igual manera, sin un asalto necesariamente en las primeras de cambio, ¿no? Bueno, no sé si queréis comentar algo sobre Zaporilla ahora mismo. Manu, Jorge. Pues yo Sí. lo que iba a comentar. Lo que iba a comentar es que aquí nos vemos otra vez ante una situación en que Ucrania mantiene una cabeza, en este caso terrestre, que yo creo que van a mantener en torno a Robotines por una cuestión política, ¿no? Realmente no es práctico el territorio que han ganado, no tiene defensa, no reporta una mayor cuestión estratégica, pero realmente si se retiraran y lo perdieran, pues eso tendría un impacto político y propagandístico, ¿no? Además, aún con todo lo que les costó tomar aquello. Pero la verdad, ese área no está bien fortificada, no les dio tiempo a preparar aquello, y ya las fuerzas que están allí también están bastante desgastadas, ¿no? Entonces, realmente es un desgaste que por no encadenar otra mala noticia, pues van a tener que comerse. Y eso contando con que las líneas de defensa que aquí pues, podían establecerse entre Robotine y Verbove y pasando por el sur de Robotine y de Novoprokopivka, realmente las líneas que más había concentrado Rusia habían sido en torno a Tokmak, más al sur, y también el intento ucraniano se supone que tenía pretensión de llegar rápidamente hacia Tokmak desde Robotine y en unas semanas alcanzar Melitopol o Verdiansk, ¿no? Más allá de ello, que vemos que no ha ocurrido, Rusia no ha necesitado emplear todas esas líneas de defensa y que ha quedado una fortificación bastante consolidada. Ya lo digo porque si no se ha conseguido romper ni la de Robotine, pues imaginemos si se hubiera penetrado hasta una segunda línea de defensa, ¿no? Bueno, más allá de eso, teníamos alguna preguntita. Por ejemplo, nos dicen si la central nuclear de Zaporilla está actualmente produciendo energía. No sé si tenéis alguna información. Bueno, ya han contestado por el chat a la pregunta esta, diciendo que no, desde hace unos meses solo se abastece a sí misma. Quería añadir una cosa más sobre Robotine. Ujú. Yo creo, teniendo en cuenta la orografía y que hay una única carretera, que es esta principal que viene desde Novodanilivka, hacia Robotine, los ucranianos pueden llegar a tener verdaderos problemas de llegar a sostener esto hasta primavera. Yo creo que verdaderamente pueden ser bastante problemático para ellos sostener la posición esta primavera, sobre todo si los rusos empiezan a hacer una presión más incremental en la zona, como parece que está pasando. Recordemos lo que hemos hablado entre nosotros ya mucho estos últimos días, de que los ucranianos tienen problemas, tienen que racionar sus municiones, tienen que racionar de todo porque no está llegando. Luego hablaremos sobre esto en más detalle, ¿no? Pero teniendo en cuenta esa circunstancia, teniendo en cuenta el terreno y teniendo en cuenta que, bueno, ya estamos viendo algunos avances en ese sentido, a mí no me sorprendería mucho que llegase, que sobre todo desde el este se presionase mucho hacia Robotín y llegase a ser una caldera de mucho menor tamaño, más parecido a la situación que hay en Avdiivka que otra cosa. De hecho, te iba a decir justo que una de las principales losas, quizá para la defensa de esta zona, no sé si era una de las estrategias que se contemplaba cuando se decía que las líneas de defensa iban a permitir que penetraran justo en una pequeña franja, que además me acuerdo que lo comentábamos, ¿no? Como que se había fortificado muchísimo toda la línea de frente de Zaporilla, pero había un pequeño hueco permitiendo que los ucranianos entraran y que luego hubiera que defender una zona más amplia de Caldero. Y independientemente de si eso ocurriera o no, que estamos en otro escenario, esto ahora mismo es un caldero parcial, ¿no? Porque es un poco más amplio. Si se presiona desde Verbove, como tú dices, se podría achicar en torno a Robotine, pero esto complica la defensa, que es lo que estamos viendo ahora mismo en mayor grado en Avdiivka, o como pasó en su momento con la batalla de Bakhmut, lo cual, pues bueno, puede ser de difícil defensa. Si queréis comentar algo, lo hacemos ahora. Quería dar las gracias a Manu Pogo, que nos acaba de dejar las 2 primeras subs de regalo para el chat y nos acerca al objetivo que estamos ahora mismo a 12, si no me equivoco, sí, 12 subs del objetivo del bloque de hoy.
Y además teníamos alguna pregunta, me parece. Nos preguntan, chicos, ¿los rusos están incrementando el número de blindados y tanques en el frente o solo se están reponiendo vehículos destruidos? ¿Tenemos alguna información, Manu? Va en línea con lo segundo, están reponiendo, pero lo que es incrementarse, no en un gran número, pero sí se ha incrementado respecto a lo que había hace un año, por ejemplo. Sí se ha incrementado. También tenemos alguna noticia sobre, bueno, cifras sé que es complicado, ¿no? Pero nos preguntan sobre esos recursos que se estuvieran dedicando ahora mismo a Robotine y la zona de los alrededores. Entiendo que Ambos bandos son comparación con mucho otros más tiempos. escrupulosos con dar ningún tipo de cifra pública sobre cuántas tropas hay en cada sitio ahora mismo de lo que eran hace un año nuevamente. Ahora, podemos hacer vamos a especular, ¿no? Pero realmente no creo que podamos dar ningún tipo de cifra fiable. Ni los rusos Bueno, ni los ucranianos, ¿no? ni los rusos ni los ucranianos. De hecho, lo que tenemos como, o sea, las únicas cifras que te puedo soltar así en general es que, por ejemplo, tenemos que hace unos días Putin dijo que había 617.000 soldados rusos en Ucrania. Que por cierto nos acaban de hacer una pregunta respecto a este tema, relacionado al menos, diciendo que si hay algo de cierto que Rusia va a llegar a un número total de movilizados de 1.500.000. No, no es cierto. Lo que han dicho es que el ejército ruso en total va a tratar de alcanzar un tamaño de 1.500.000. No significa que se hayan movilizado, sino que el ejército permanente ruso vaya a ser de 1.500.000, que se está incrementando sustancialmente desde el comienzo de la guerra. De hecho, este es el motivo por el que en otros directos, y lo repito ahora para los que no lo vieran, decíamos que lejos de una escasez en armamento ruso, que es una de las principales proclamas que se ha lanzado desde Occidente durante el primer año de guerra, ahora se escucha algo menos, y por supuesto la cuestión de los hombres, ¿no? Que siempre se decía que en superioridad, evidentemente Rusia tenía más hombres que Ucrania. En el futuro, acabe la guerra como acabe, salvo que haya, como decimos, un colapso completo, parece que Rusia alcanza una producción militar industrial superior a la que tenía al principio y también va a tener un ejército notablemente mayor en cuanto a recursos humanos de lo que tenía al principio. Entonces, no se sabe si estas cifras se podrán destinar a la operación en Ucrania, pero desde luego el 1,5 millones es un incremento sustancial con respecto a lo que se pretendía mantener en Rusia previamente al conflicto, ¿no? No sé si queréis comentar algo sobre esto, ya que lo han preguntado en el chat, y si no, pues continuamos. A ver, nos pregunta también en sentido si hay una que si Rusia entra efectivamente en economía de guerra, pues sí que hay una movilización general de la economía rusa para adaptarse al conflicto. Y sí, esto también tiene mucho que ver con ese ejército permanente de 1.500.000. Ahora bien, a ver, veamos un año más, 2 años más, cómo está la economía rusa, teniendo en cuenta esta movilización movilización social y económica que implica este esfuerzo bélico. Ya veremos. Sí, de hecho he visto a Dmitry Medvedev celebrando los datos económicos y dándole las gracias a Europa por estos datos, con lo cual, bueno, pues hay que esperar para ver si esto es algo coyuntural o si es algo sostenido, ¿no? Vamos a tener que esperar un poco. Bien, bueno, pues el siguiente frente, bueno, espera, hemos tenido una sub de sacerdotisa, así que muchísimas gracias, que ya se acumula 3 meses de sub en Twitch. Y nada, os recordamos que nos podéis dejar preguntas en el chat, que las vamos a ir leyendo hoy y las vamos a ir contestando en directo, y que estamos a 13 del objetivo de Twitch. Bueno, vamos con el siguiente frente. Por el momento, estaríamos hablando de que aunque sí que hubo en su momento algún reporte de choques en Urozaine o también en Ugledar, realmente ninguno de los dos se ha movido y nos tendremos que mover a la aglomeración occidental de la capital de Donetsk, que sería Marinka, pero que ahora habría que ampliarlo a lo que es Marinka Novomijailivka, porque ya no se trata solo de presión después de la toma completa de la localidad de Marinka o de lo que queda de ella. Recientemente se ha llegado a uno de los puntos de salida de la localidad, puede que quede alguna pequeña zona por tomar, pero realmente, para lo que realmente era la localidad,
que eran ya en escombros completamente. Se ha reportado a los ucranianos trasladando líneas de defensa a la zona occidental de la misma, a los rusos dando un empuje mayor de lo que ya controlaban en el sur hacia Poveda y por otro lado hacia Novomikhailivka. Pero, y aquí digo que hay que añadir ese nuevo eje, ya no se trata solo de una presión desde el norte. Novomikhailivka está siendo atacada desde el sur y desde el este. Y además ya hay esos últimos reportes de que se ha llegado a las afueras de la localidad. Nosotros hemos publicado en el mapa como al menos en la zona sur ya se controla una pequeñísima proporción de la misma. Y, como digo, los ataques se están registrando también desde el este, de modo que Novomikhailivka se encuentra en una situación de nuevo, como pasaba con Krinky y Robotine, comprometida en cuanto a que se le está dando un ataque por 2 frentes como mínimo. Si se consigue desde el norte presionar hacia Poveda, que no resultaría nada sorprendente, dado lo pequeñísimo que es, ¿no? Y hacia el sur, pues lo comentaríamos. No sé si tenemos alguna novedad sobre alguna de estas cuestiones, alguna cosa que queráis comentar de ambas localidades. Manu, Jorge. Respecto a la segunda localidad, digamos que los rusos están avanzando de una forma más rápida de lo que yo pensaba, porque los avances en Marinka ya nos tenían acostumbrados a una dinámica relativamente lenta, pero aquí se han aproximado ya a lo que son las primeras edificaciones, no voy a decir casas, pero sí las primeras edificaciones de la localidad, el cementerio, y ya se está combatiendo allí, ¿no? O sea que ahí ya se está entrando en una batalla por esta localidad. Y bueno, habrá que ver cómo evoluciona de aquí a que termine el mes de diciembre, pero parece que aquí Rusia por ahora tiene una iniciativa relativamente sólida, ¿no? De hecho, Jorge, ya que nos están preguntando por el chat, si lo podemos contestar en alto para que todo el mundo lo pueda escuchar, incluso en diferido, nos preguntaban por la dedicación del presupuesto anual ruso a defensa. Perdón. La respuesta básicamente es que el cálculo aproximado, teniendo en cuenta el propio presupuesto dedicado directamente a defensa y partidas adicionales que están vinculadas a defensa, es que cerca de un 10%. Frente a Ucrania, que es un 45-50%. En este caso sí se puede hablar de manera más clara de economía de guerra completamente, de varias oleadas de movilización, ¿no? Que ya se está debatiendo sobre cómo incrementar esa movilización y hay muchos pedidos desde arriba que si queréis comentar podemos aprovechar este momento, ¿no? de preguntas y respuestas con el chat para hablar de cómo están moviendo los líderes ucranianos la movilización y cuáles son las esperanzas de reclutamiento, por más o menos aprovechar bueno, pues ese esfuerzo bélico en torno al porcentaje de la economía destinado al mismo. No sé si tenemos los datos de movilización que se han propuesto. Quiero recordar que era en torno a medio millón, creo que era medio millón de hombres lo que se había propuesto movilizar en Ucrania y se había también propuesto bajar la edad de movilización hasta los 25 años, de 27 que era el mínimo a 25 que sería ahora el mínimo, sin excluir otras edades que están ahora mismo pero que todavía no hayan podido ser movilizadas por la razón que sea, ¿no? Y se había comentado también, esto no es nuevo, de hecho nos lo preguntaron aquí hace una semana y anteriormente hace otras 3 semanas también se dijo, que si las mujeres estaban movilizadas. Hay mujeres que están en el ejército ucraniano, en servicios médicos, sanitarios, también algunas que están combatiendo, por lo menos algunos casos, yo ahí ya lo dejaría más de anecdótico, pero no están movilizadas. Y ahí se estaba ya planteando a este respecto, se estaba ya planteando si debido a los problemas que está habiendo para movilizar hombres, no se moviliza también a mujeres. Zelensky por ahora se niega, dice que no está a favor de esta posibilidad y bueno, que si, no que si se dieran otras circunstancias, que a lo mejor, pero que en principio él no está por la labor, ¿no? Ya el hecho de rebajar la edad hasta los 27 años, cuando hasta ahora no se había estado hasta los 25 años, perdón, hasta ahora no se había movido la situación en esa horquilla, pues ya refleja los problemas que tiene, ¿no? La máquina de reclutamiento está ya bastante agotada en cuanto a la dinámica que ha venido siguiendo hasta la fecha y ya pues se está planteando en esencia entrar en nuevos escenarios.
¿Qué problemática implica esto? Pues malestar entre la población. Aparte de las pérdidas que ya está habiendo, pérdidas irrecuperables en muchos casos, es decir, muertos, pues ya implicaría tocar gente más joven y una cuestión que ya se planteó este verano, que de hecho Televisión Española entrevistaba a un politólogo ucraniano que lo decía, ¿no? Que había que preservar el futuro de Ucrania, que hablaba de la cuestión demográfica y de la natalidad, ¿no? Entonces hablaba de esa generación joven que nació después de la caída de la Unión Soviética. eh, bueno, algunos ya andaban en los 30 años, ¿no? Pero que había gente que estaba pues con 18, margen de edad de 18 25 años, ¿no? Y que esos había que dejarlos fuera, que eso era un poco lo que venía a plantear este señor, ¿no? Bueno, pues aquí ya abiertamente se está entrando en ese escenario que hasta ahora no se había querido tocar. Luego también hay otra cuestión que señalar, que esto lo hemos comentado alguna vez por aquí, y es el tema de que Ucrania no... La gente a veces piensa que Ucrania pues tiene 40 y tantos millones de habitantes. Sí, eso era antes de la guerra, pero ahora mismo no es esa la situación. Hay unos 7, en torno a 6, 7 millones. Es posible que sean más, dado que las estadísticas hace tiempo que no están demasiado actualizadas, las de la Organización de Refugiados de la ONU. Hay unos 6, 7 millones de ucranianos que están fuera, en Europa Occidental y en Rusia, que en Rusia eran unos 2, 3 millones, puede que ahora mismo sean unos cuantos más. Entonces, esta gente no está disponible para ser movilizada, por lo menos los de sexo masculino, ¿no? Ujú. Bueno, aquí hay muchas cosas que se pueden matizar, ¿no? Por ejemplo, lo de los 40 y pico millones de habitantes que siempre se ha dicho que tenía Ucrania, hay que recordar que no hay censos oficiales desde, desde 2002, ¿no? Y posteriormente, pues se han hecho muchas estimaciones sobre un estancamiento en torno a los 46, 45 millones, después hasta los 42 millones después del Maidán, pero también porque ahí se dieron ya al principio de la guerra, la anexión de Crimea, etcétera, pero no hay cifras fiables. Y por supuesto, pues entre la diáspora y lo que se ha perdido no solo con muertes, sino con bajas en general, pues el futuro demográfico es complicado, desde luego, ¿no? Entonces, a este medio millón que habría que contar, que se estaría movilizando, o que se pretendería movilizar más bien, porque creo que todavía no ha comenzado dicho proceso, pues es relevante, y ese equilibrio, como señalábamos, entre que se pudieran movilizar mujeres para que no haya pues eso, una debacle completa de la población joven masculina y porque hace falta efectivos, choca también con, bueno, pues el capital político que está dispuesto a vender Zelensky, que él necesita de mucho apoyo occidental y por lo tanto se está guiando muchas veces más por decisiones políticas que militares, ¿no? En este caso, pues se ha cedido con el tema de la edad, pero no con el de movilizar mujeres. Mucho, como nos comenta, son voluntarias o incluso también, pues, hay muchas de las personas que se han traído de fuera y que o personal que ha contado con entrenamiento de la OTAN. En general hay diferentes sectores de población que no necesariamente son solo los que oficialmente se han movilizado en Ucrania, sino que también hay que contar los de fuera. ¿Y qué más teníamos? Nos habían hecho alguna pregunta por el chat, además de la cuestión demográfica. Bueno, no tenemos datos de bajas sobre para qué este medio millón de hombres que se quería movilizar. Nos han preguntado por lo que ha comentado Putin de Odessa, que creo que lo habéis Sí, señalado. lo he contestado al chat. Básicamente dijo que Odessa es una ciudad rusa. Ya está. Ujú. Sí, lo de siempre, ¿no? Retoma un poco el mensaje de que es uno de los objetivos a futuro, que es una ciudad rusa, pero no da ningún tipo de señal de que se vaya a actuar en el futuro cercano. Esto, bueno, no sabemos si significa que pretenden tomarlo o no, más allá de la retórica. Igual que pasa muchas veces con Kharkov, incluso con Kiev, a veces lo hemos escuchado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengamos por el chat? ¿Por qué no se ha producido ningún censo durante todos estos años en Ucrania? Yo no tengo una respuesta para esto. Sé que era un país que antes de 2004 tenía bastante problema
según los estándares democráticos señalados por Occidente, no era un país modernizado, acababa de ganar su independencia, tenía un régimen semiautoritario y no ha tenido tampoco una transparencia ejemplar. Por lo tanto, tampoco en datos. Además del declive que ya se daba en la población de todos los países del este, sobre todo en los países bálticos y en otros países del antiguo Pacto de Varsovia a nivel poblacional después de los 90, entiendo que tampoco era un dato bueno de publicar, ¿no? A partir de 2002. Posteriormente, con el Maidán y con la guerra, pues ya se responde solo, ¿no? Es un dato que no es fácil de obtener, teniendo en cuenta que no se han dado las cifras exactas de bajas, que no se reconoce la pérdida de los territorios controlados por repúblicas autónomas autoproclamadas ni por Rusia y bueno, pues es muy complicado saber la población que tiene Ucrania, desde luego. Hay otra cuestión que yo señalaría que es un tema de ineficiencia administrativa, por lo menos en lo que después del año 2000 se refiere, que en esa época es cuando se hizo el último censo. Ha habido, digamos, intentos en la década de 2010, hubo intentos de cara a 2010, o sea, una década después, ¿no? Y el problema muchas veces se daba en que había oblas que no funcionaban bien la administración. Entonces, tú no puedes sacar un censo donde unas regiones pues está la cosa avanzada y en otras pues no se han hecho muchos progresos. Que ya digo que no se llegó a hacer un censo como tal, pero que realmente en lo que a estadísticas oficiales de la administración pública ucraniana se refería en aquella época, no funcionaba bien. Entonces el censo realmente no era fiable y se planteaba esa cuestión de si esto lo sacamos no se lo va a creer nadie. Son datos que no están del todo al 100% seguros. Luego había cuestiones, por ejemplo, el censo incluía en 2000, el de 2002 incluía cuestiones lingüísticas. Ahí también había susceptibilidades respecto a esa cuestión después de la Revolución Naranja. O sea que se ha unido, yo creo, un poco todo esto, aparte de lo que señalaba Alejandro. Y ya después de 2014, no sé qué censo se podía hacer sin Crimea y sin el Donbass, ¿no? O con la propia población de Donbass, que también hubo gente que se tuvo que ir, o se fue hacia el Donbass controlado por las fuerzas prorrusas, o se fue hacia el Donbass a retaguardia, quiero decir, con lo cual no es fácil así hacer un censo en esas condiciones. Y ya respondiendo a una pregunta que nos han dejado, ¿cuántos habitantes hay en los territorios anexionados? Bueno, en los territorios de los 4 oblast, yo ahora mismo creo que es imposible dar una cifra, porque ya era difícil antes, con lo que comenta Manu, de la duplicidad administrativa, de si se cuentan unos u otros territorios, los que se controlan o no, y por supuesto ahora que los 4 tienen frente activo, pues ha habido un éxodo masivo y una dificultad administrativa increíble. Sin embargo, Crimea, por ejemplo, que es uno de los datos que quizás se pueda rastrear mejor, en el momento en el que desaparecen las estimaciones de población de 2014 en adelante, más o menos 2 millones de personas, 2 millones y medio, bueno, pues estarían en Crimea, que después es una de las pocas regiones, pocos oblast, bueno, en este caso república, que no ha tenido una migración masiva, que no ha habido evacuaciones masivas porque no ha habido frente de guerra importante en Crimea, ¿no? Lo que ha habido han sido los ataques durante la campaña de 2022-23, pero no desde 2014. Entonces, bueno, pues quizá ahí sea más fácil saber cómo anda el ritmo poblacional. En el caso de estas 4 perdona. regiones, yo señalaría una cuestión, y es que ha habido un enorme movimiento de población en lo que es Donbass, pero también en Gerson. Por ejemplo, de la orilla izquierda, que Rusia se retiró hace ahora un año y pico de allí, allí hubo gente que fue evacuada a petición, vamos, que cuando se planteó esta cuestión se dio a elegir a la gente si se querían ir o se quedaban. Y hubo mucha gente que optó por irse de allí. No es una cifra ni mucho menos comparable con la de Kupiansk y la de Izium, que fueron varios miles. Aquí es una cifra, parece ser mucho mayor de 10.000. Hay gente que ha hablado de más de 20.000 o 30.000 en Gerson ciudad. En fin, yo ahí, Gerson ciudad y alrededores, quiero decir. Ahí yo ya no entro, no quiero dar una cifra exacta, pero
sirva esto de ejemplo, ¿no? Porque esta gente los han evacuado a Rusia. Algunos han quedado un poco más al sur de lo que es el Oblast de Gerson, pero otros muchos han ido a Rusia. O sea, cuando se habla de refugiados ucranianos en Rusia, también es esta gente. De la zona del frente de Zaporilla, pues también hubo evacuaciones en la primavera de este año, que fueron miles. Entonces, está habiendo mucho movimiento de población. Ahí, como apunta Alejandro, Crimea es la excepción. Aparte de porque lleva desde 2014 bajo control ruso en otra dinámica mucho más estable, no ha habido ese movimiento, ¿no? Pero lo que es las zonas bajo control ruso al norte de Crimea y al oeste de Rusia, todo eso es ahora mismo un movimiento enorme de población. De hecho, eso, cuando se habla de tal localidad tiene X población, eso es en el año 2002. Muchas veces los medios de comunicación dan eso y dicen, no, a saber en 2022 si más o menos esa era la población. Que a día de hoy hay localidades que están, a lo mejor, si tienen población es pues, una décima parte de lo que había hace 20 años. Se han quedado algunos, de hecho en Avdiivka, por ejemplo, quedaba todavía gente. Evacuaron en octubre a algunas personas que todavía seguían viviendo allí, que ya con la situación que había era difícil pensar que todavía hubiera civiles, ¿no? O sea que las cifras que hay no son significativas en cuanto a estimaciones. Allí hay zonas donde hay muy poca población civil, muy poca, y otras como Melitopol, que es la capital administrativa de Zaporilla. Esa, por ejemplo, pues sí tiene un Overdiansk. Esa sí tiene una situación un poco más estable. Pero igualmente hay gente que se fue con el comienzo de la guerra, otros han preferido evacuar. Entonces eso habrá que esperarse a después de la guerra, cuando se estabilice, a ver qué queda y bueno, qué sale en limpio respecto a lo que había antes de la guerra. Bueno, tenemos unas cuantas preguntitas más. Yo creo que antes de continuar con el mapa y de contestar estas preguntas, voy a dar las gracias a Siberoa, que nos ha dejado una sub con Prime por 17 meses ya. Gracias a vosotros podemos hacer este trabajo de manera gratuita, porque el contenido en Twitch es gratuito. Siempre insistimos que en la página web conseguimos más apoyo y vosotros recibís muchas más ventajas, lo hablamos siempre, ¿no? Todos estos mapas que estamos proyectando los tenéis también gratuitos en nuestra página web, podéis entrar. De hecho, os animo a que entréis si os interesa el tema porque es interactivo, podéis ampliarlo, podéis pinchar en todas las zonas, los parches de colores, es bastante interesante de curiosear y es una de las muchas cosas que tenemos a disposición vuestra cuando hablamos de que la mayor parte del contenido de Descifra es gratuito. Podéis vernos en Twitter, podéis vernos en Twitch, podéis ver la página web en su inmensa mayoría gratuitamente y también tenemos el canal de Telegram que siempre hay quien nos lo pregunta y lo tenemos enlazado debajo, gratuito. Pero si queréis darnos apoyo tenéis la opción de entrar en la pantalla de suscríbete de nuestra web y nuestro famoso QR para pues, bueno, acceder a los seminarios, los artículos exclusivos y la newsletter que preparamos con mucho cariño todas las semanas entre todos los miembros del equipo. Y bueno, pues ya que habéis salido la sub de Twitch, recordad, si te suscribes con Prime, como ha hecho Siberoa, es gratis para vosotros, es el primer canal, porque ya para eso pagáis vuestra suscripción de Amazon, ¿no? Y si queréis directamente dar apoyo al canal sin pasar por esa suscripción, pues podéis hacer una normal o incluso de regalo, como las que hizo antes Manu Pogo, que nos ayudan un montón. Pero, como siempre nos preguntáis dónde es mejor apoyar, os recomendamos la página web porque a nosotros nos ayudáis más y recibís más cosas. Vamos a continuar ahora en lo que avanzamos con los objetivos del bloque. Estamos ahora mismo a 18 sub del objetivo con el mapa. Bueno, antes teníamos una pequeña pregunta que creo que has dejado ya, Jorge, sobre los presos y los batallones que están compuestos por presos del lado ruso y sobre si esto sigue utilizándose y en qué grado o si tenemos alguna noticia de dónde. Yo no tengo ningún cifra. A ver, yo no tengo ninguna cifra fiable porque, sinceramente, las cifras que conozco me parecen más propagandísticas que otra cosa del otro lado. Pero sí se utilizan batallones penales, los famosos batallones Storm Z. Y se ha atribuido que se están utilizando en Avdiivka. Más allá de esto, no hay nada que te pueda decir. También entiendo que mucho tuvo que ver con el desempeño de Wagner, que en aquel momento tiró bastante de presos, ¿no? No sé si esto
se ha mantenido aparte de lo que nos has comentado en otras dinámicas y bueno, pues como ya sabéis, Wagner ha cambiado completamente de rumbo en la operación militar ucraniana. Bueno, más allá de eso, vamos a acercarnos con el mapa. Vamos al siguiente de los frentes, que es el de Avdiivka, precisamente el que nos estaba comentando Jorge y que, bueno, pues es absolutamente clave. Yo creo que es quizá el más importante ahora mismo de los que hay abiertos en la guerra, aunque es difícil decir si hay alguno mucho más importante que otro, dada la volatilidad. Lo que vemos en pantalla ahora mismo es la localidad, como veis, con un caldero mucho más ajustado que el que hemos mencionado en el punto de Robotine en Zaporilla o entre Marinka y Novomijailivka o incluso la cabeza de puente de Krinky. Aquí lo que encontramos son, si no me equivoco, menos de 8 kilómetros entre los puntos de mayor estrechamiento y que esto además ha ido aumentando, ha ido reduciéndose, mejor dicho, con la toma de posiciones rusa y esta vez sí, después de varios intentos durante los últimos meses, en el ferrocarril y el asalto a la localidad de Stepove, que es un pueblo muy pequeño, pero que tiene relevancia porque conseguiría Rusia, si la toma por completo, ya prácticamente va por la mitad, pues asentar una posición en la zona occidental del ferrocarril y entrar en lo que es la zona de pueblos de las afueras de Avdiivka. También facilitaría un poco cortar la comunicación de Ucrania a través de esta zona de pueblos, complica un poco sostener el frente de Avdiivka, pero como en otros ejemplos parece que más que intentar embolsarla, crear ese embolsamiento, el caldero pues intenta presionar por muchos frentes, pero el avance principal se produce en las dos zonas industriales, tanto por el norte como por el sur. Especialmente relevantes son las líneas del sur, que vemos a las afueras de la zona de Vinogradniki y algunas de las zonas industriales ya han sido tomadas por completo. ¿Por qué son relevantes? Porque se han atravesado líneas de defensa establecidas desde 2014. Es decir, de las más asentadas por Ucrania y como esto ya os lo hemos comentado en otras ocasiones, la noticia es que esto ha seguido incrementándose durante las últimas jornadas y está siendo un avance importante el que se está dando en Avdiivka. Sigue siendo lento, no deja de ser una batalla pues que es urbana. La de Bakhmut tenía otros componentes, además de la importancia del terreno y de la altitud, pero en este caso una batalla urbana, igual que en otros momentos, puede ser muy lenta y muy dura para ambos bandos. Hay que recordar casos como Mariupol o como Lysychansk y Siverodonetsk, que son urbes donde hubo una batalla encarnizada, y lo mismo pasó en Soledar y Bakhmut, ¿no? Artemivsk. En este caso, los puntos principales son estos, pero se sigue presionando también en la zona occidental, la zona que está cerca a Skiverne, tanto hacia Avdiivka como, y esto también es relevante, hacia Pervomaivsk, que es otra ciudad más alargada, ¿no? De estas en torno a una calle, a las afueras de Pisky, que fue una de las ciudades tomadas por Rusia durante la anterior gran oleada de avance. Y bueno, pues Pervomaivsk está siendo no rodeada, pero sí que se da el avance por el norte. Justo el punto que se utiliza para presionar sobre Avdiivka está dividido en un avance hacia el este y hacia el oeste, hacia Pervomaivsk. No sé si queréis señalar alguna cosita sobre ambas batallas, la de Avdiivka, por los múltiples frentes, creo que hay bastantes cosas que se pueden decir, pero bueno, también Rusia se ha esforzado en ampliar hacia el norte su control por el ferrocarril. Yo creo que a lo largo de esta semana veremos caer Stepove completamente en manos de los rusos porque por así la cabeza de playa, por así llamarla, al otro lado de las vías de ferrocarril al norte parece que ya está bastante consolidada y salvo sorpresa ucraniana, que siempre puede pasar, ¿no? Pero ya sabéis, esto es una hipótesis hasta que ocurra algo y la desmonta por completo. Yo creo que Stepove probablemente, porque tenemos en cuenta que Stepove es un pueblo de literalmente 25 o 30 casas, no da para más. Sí. Y eso, ya contra más de la mitad, tienen más o menos los flancos asegurados. Yo creo que veremos que terminarán de tomar el control de la localidad en los próximos días.
y probablemente veamos un avance hacia el suroeste. Un debate que me parece interesante que he visto estos días es sobre si después de este POVE los rusos avanzarán a Verdichi y Semenivka o si irán hacia el suroeste intentando presionar en dirección a Orlivka, la Stochikne y la planta de cola que del norte de Avdiivka. Me parece que ambas opciones pueden tener su razón de ser, ¿no? Pero quería saber un poco qué opináis vosotros. ¿Qué creéis que es más probable? ¿Un avance hacia el oeste o uno hacia el suroeste? Bueno, yo por Yo, lo pronto he visto ya tantos y tantos reportes de ataques sobre la planta de cola que a mí me parece que se está preparando mucho el terreno sobre esa zona. También hay avance muy cerquita de la planta de cola, justo al este de la misma. Entonces, no me sorprendería que se aprovechara. No te digo que se vaya hacia Orlivka, pero puede que un avance hacia el sur por la planta de cola y presión hacia Verdichi, pero como tenga el coste que tiene este POVE, pues quizás se quede solo en presión. Manu, ¿ibas a comentar algo? sí, yo veo, por ejemplo, más posibilidades, dado que el frente está más roto allí, en el sur, donde ya dejaron atrás las líneas defensivas de lo que era el frente de 2014, ¿no? Eso se rompió. Y allí los ucranianos, aunque no se ha venido abajo ni mucho menos, están teniendo dificultades para sostener una línea estable de defensa, por lo cual ahí veo yo que también puede haber, aparte de más posibilidades, más dificultades para los ucranianos. En lo que es el complejo industrial este, yo ahí veo más dificultades, no lo descartaría ni mucho menos, pero veo más dificultades en una zona que se presta a la defensa. Y yo ahí veo que influiría más dificultades que tengan los ucranianos en otros sectores que lo que pueda ocurrir en ese punto concreto, ¿no? Eh, por ahora también está habiendo avances en lo que es la zona al otro lado del caldero, ¿no? A lo que sería el suroeste. Ahí veo también posibilidades de avance. Entonces, yo creo que realmente se le va a complicar la cosa a los ucranianos por varios sitios a la vez. No pienso en un cerco ni mucho menos, pero veo que el problema para los ucranianos del caldero va a ser sostener al mismo tiempo varios puntos críticos. Ujú. Entonces, ahí es donde yo veo Sí. el problema. A La veces, de cosa es hecho, cuál será el perdona. primero en... No, lo que iba a decir es que cuál será el primero en dar problemas serios de verdad, ¿no? Que no se pueda mantener y haya que retirarse a una posición nueva. Te iba a decir, perdona, que a veces me da la sensación de que va más por ahí la cosa, de que se está presionando en todos los frentes y en frentes bastante retorcidos, ¿no? En cuanto a que no son líneas rectas, sino que se crean muchos calderos sin una intención necesaria de embolsar las localidades para presionar y distribuir tantos recursos que en algún momento uno de los frentes colapse, uno, y que se pueda avanzar por ese, no concentrar todas las fuerzas ucranianas en la entrada de una localidad, sino en toda la periferia de la misma e ir avanzando lentamente por donde se vaya pudiendo, que yo también estoy de acuerdo en este caso, el más prometedor para los rusos es el del sur. Pero dado que estamos hablando de este tema en torno a este POVE, bueno, también he de decir que no es la primera vez que los rusos consiguen atravesar el ferrocarril y que no lo consiguieron asentar. En este caso sí parece que está mucho más asentado, es verdad, y que en el pasado los rusos tuvieron que abandonar las posiciones, pero en este caso parece bastante más consolidado, ¿no? Bueno, nos quedamos con eso y con lo que decía Manu, que se está distribuyendo también los ataques en el suroeste y que aunque en el suroeste no se ha avanzado nada en dirección a Avdiivka, solo en dirección Pergomaiske, bueno, nada relevante que no sea avanzar y retroceder durante meses. Bueno, pues de nuevo es presión y puede que no se avance por ahí, pero sirva para desgaste. No sé si teníamos alguna pregunta más. Bueno, es que hay tantos debates abiertos ahora en el chat. Quería dar las gracias a XLegend, que nos ha dejado una sub nueva de Prime. Gracias a ti estamos a 17 del objetivo. Y sí, hablaban algunos del precio que están pagando los rusos por Avdiivka, que parece que está siendo muy costoso a nivel de bajas o a nivel de material. Yo he de decir que estamos en una guerra en la que se están poniendo los recursos enormes y de hecho se han puesto menos de los que hacían falta para ocupar el territorio.
los rusos ya contaban con el coste que iba a tener lanzar una guerra de ocupación y, por supuesto, han sufrido unos costes mayores incluso en localidades no estratégicas o en localidades donde no han conseguido avanzar, como por ejemplo en Nucledar. Se dio una pérdida muy grande. Ahora mismo Avdiivka es que es el centro de la batalla, es el punto más importante. El coste a nivel humano ya está medido en el sentido de que tienen superioridad humana. Si tienen que emplear la baza de abrumar el frente con más hombres que los ucranianos hasta que colapse, pues lo harán. El tema es que es uno de los puntos clave de la guerra ahora mismo. Por lo tanto, bueno, pues no se trata de solo un cálculo coste-beneficio. Ucrania está haciendo igual. Ucrania tampoco está calculando en qué puntos del frente le renta más invertir hombres. Está defendiendo todos a ultranza, que es lo que hemos llamado, pues eso, la decisión política por encima de el pragmatismo que pudiera apostar en algunas de las alas militares ucranianas. Por ejemplo, se hablaba de Valery Zaluzhny, ¿no?, como valedor de esta teoría. Así que es una cosa que no vamos a saber hasta el final si les ha salido a cuenta o no por el resultado de la guerra y por cómo acabe. Desde luego, a nivel humano, pues todo es un coste que es pues gigantesco, pero a nivel político, pues es algo que habrá que estudiar más adelante. Y bueno, también nos han preguntado sobre si tiene algo de sentido esa teoría de que Rusia solo quiere los oblast donde se habla ruso, ¿no?, los rusófonos o más rusófilos, y pretende dejar el resto de Ucrania sin control político, o si eso pues no tiene sustento, ¿no? No sé si queréis añadir algo a este debate. En general es algo que es dificilísimo saber porque depende muchísimo de cómo se desarrollan los acontecimientos. Rusia puede tomar el poco territorio que tiene con respecto al que aspiraba o controlar más territorio del territorio al que aspiraba si hubiera un colapso enorme, o simplemente el territorio que señala como históricamente ruso. Es decir, el objetivo de la guerra ha ido cambiando tanto y es ahora mismo impredecible que solo estará pues en las mentes de, pues probablemente de Putin y del círculo decisorio de en torno a la guerra. No sé si hay alguna cosa que queráis comentar sobre este debate. Soy de la opinión de que Rusia, hasta que no esté la cosa mucho más avanzada, no ha renunciado como mínimo a lo que es la nueva Rusilla, ¿no? O sea, ese arco que va desde Kharkov hasta Odessa y que incluya más territorios de lo que se anexionó, incluso aquellos territorios que se anexionó y no controlaba el año pasado, ¿no? Yo soy de la opinión de que eso va a ser el mínimo. Si está en sus posibilidades, si se llega a un punto ya cercano al final de la guerra y no se puede, eso ya es otra cuestión. Pero yo creo que ellos se mueven en esa línea. Si la situación bélica permite más, yo creo que van a ir a por más. El cómo lo organicen, si de forma autónoma dentro de la Federación Rusa, eso ya es otra cuestión que no creo que ahora mismo estemos en condiciones de poder responder. Pero sí que creo que plantear, o sea, lo veo precipitado. Eso yo creo que no se produce hasta que termine la guerra. Que esto se ha visto en muchas guerras, por ejemplo. Por poner una perspectiva histórica, en la Primera Guerra Mundial solo hay que ver los mapas que tenían los aliados de cara al final de la Gran Guerra y lo que querían hacer con el Imperio Austrohúngaro, con el Imperio Alemán, en fin, Italia pues se iba a llevar un montón de territorio, Rusia también se iba a llevar un montón de territorio. Al final no pasó nada de lo que estaba previsto, ¿no? Fueron otras cosas. Entonces, yo creo que esa es la cuestión. Que habrá que ver qué ocurre hacia el final de la guerra. La guerra es bastante imprevisible en ese sentido y ya lo decimos que depende mucho de cómo transcurra, se recuperará un objetivo más ambicioso o menos. Otra pregunta que teníamos es ¿qué influencia está teniendo ahora mismo la Rasputitsa? Bueno, esto creo que es más sencillo porque ahora mismo, y por eso se están dando también más esfuerzos de campaña, entre otros muchos motivos, hay heladas y ha habido una nevadas en Ucrania importantes. Entonces el suelo ya no está en condición de barro, está en una condición de congelamiento, ¿no? Y es lo que siempre se ha dicho que era un escenario más idóneo para cómo funciona el ejército ruso. De modo que esto quedó atrás, si yo no me equivoco.
Muy bien, bueno, pues Esto como... Sí, ya, perdona, Manu. ya que lo comentas, en Chernigov colgamos la semana pasada un vídeo de las nuevas fortificaciones que estaba levantando el ejército ucraniano en la frontera con Bielorrusia y Rusia, si no recuerdo mal era. Y se veía en el vídeo cómo calentaban la tierra por lo congelada que estaba. O sea, que tenían allí un horno y calentaban la tierra para poder operar. Está tan congelado que no se puede trabajar en condiciones, ¿no? O sea, yo creo que refleja hasta qué punto en Ucrania. Bueno, pues ahora ya nos vamos con el último de los frentes grandes. Luego hay cositas que podemos comentar, pero por ir avanzando hacia el otro gran punto del que vamos a hablar, nos vamos a mover hacia Bakhmut. Y mientras ajustamos el mapa, voy a dar las gracias a Contrahecho que nos ha dejado esa nueva sub de Prime por 6 meses ya. Acordaos los que tenéis Prime, que aunque os sea gratis, estas hay que renovarlas cada mes. No es como las otras que se renuevan automáticamente. Estas hay que entrar y volver a pulsar el botón, así que gracias por hacerlo de nuevo. Que bueno, se van renovando y por eso veis que el objetivo de nuestro bloque se va moviendo hacia arriba y hacia abajo durante la emisión, pero ahora mismo estamos a 19. Gracias a los que lo habéis hecho, por favor. Bueno, pues seguimos con Bakhmut y ¿está ya puesto en pantalla? Sí, ahí está. Aquí hay muchísimos puntos de avance y bueno, pues tanto en el norte como en el sur hay novedades. Vamos quizá con el sur primero, que hay presión desde al menos 3 puntos. Kurdiumivka hacia el norte, Andrivka, aunque ahora mismo no se reportan novedades, y Klishivka, que es esa localidad donde las trincheras que hay al norte habrían sido de nuevo tomadas por los rusos, mientras se presiona desde el norte y desde el este. Otra vez, como en otros escenarios que hemos comentado, bueno, pues intentando hacer insostenible que se conserve la presencia ucraniana en ese pueblo que amenazaba con romper hacia el este el sur de Bakhmut. Finalmente, nada de esto ha ocurrido y, bueno, pues la duda es si será sostenible la presencia al este del canal de agua cuando Rusia consiga consolidar los avances en torno a Ivanivske y Kromove. Básicamente, el avance hacia el oeste. ¿Por qué? Porque por el norte de Bakhmut está funcionando mucho mejor que por el sur. El sur, ya decimos, depende de si se acaba haciendo insostenible o no conservar esas fuerzas ahí, pero por el norte es más relevante porque no solo se ha recuperado todo lo que Ucrania había ganado en el frente de Bogdanivka y Kromove que he mencionado antes, es decir, el norte inmediato de Bakhmut, habían llegado incluso hasta las afueras de Yahidne y Vergivka, nada de esto se conserva y a través del ferrocarril y a través de la carretera de Kromove habrían avanzado los rusos en territorio donde nunca habían podido llegar en la anterior campaña, ¿no? Tanto en dirección, como digo, Kromove, que ya ha sido tomada, Bogdanivka, donde se ha entrado en las primeras casas por el este, por el noreste, y se está presionando en dirección Chasiv Yar. Ahora viene la siguiente incógnita y es, ¿se va a continuar, bueno, pues avanzando por el ferrocarril hacia Chasiv Yar directamente? ¿Se va a rodear Bogdanivka? ¿Se va a asaltar Bogdanivka? ¿Se va a asaltar Ivanivske? Hay muchos puntos por los que se podría intentar, pero bueno, pues Ucrania también ha movido sus tropas. De hecho, algunas de las alturas clave cerca de Ivanivske para la campaña de Chasiv Yar están en juego, si no han sido tomadas todavía cerca de Kromove. Esto no sé si lo tenemos claro, chicos. Y luego pues comento los últimos puntos de avance de la zona. ¿Vosotros cómo veis este frente? Yo creo que Ivanivske está virtualmente condenada. Condiciones geográficas, también por la situación del frente. Y yo creo que su captura no supondrá demasiado coste para el ejército ruso. O sea, no llevará aparejada una gran batalla ni nada parecido. Quizás en Chasiv Yar la situación sí sea distinta en ese sentido. En cuanto al sector sur de Ucrania, o sea, perdón, de Bakhmut, en cuanto al sector sur de Bakhmut, ahí depende, como tú bien decías, de hasta qué punto los ucranianos van a seguir sosteniendo el territorio ganado o si se hace insostenible aquello y deben retirarse, ¿no? ¿Y a dónde deben retirarse? Porque hay que recordar que en su día el frente estaba en torno al canal, era la línea física, la línea natural que separaba a ambos contendientes.
Y yo creo que aquí pues está un poco la situación de Robotine que señalaba yo anteriormente, ¿no? Que es un territorio que costó muchísimo material y hombres capturar y que si ahora lo perdieran, pues sería un atacazo moral para los ucranianos, ¿no? O sea, yo creo que de todos los territorios que Ucrania reconquistó este año, o por lo menos este verano, principios de otoño, este es el de mayor, al sur de Bakhmut, quiero decir, ¿no? Este es el de mayor extensión, mucho más que Robotine. Entonces, si se pierde, pues lo que digo, sería un batacazo. Pero ahora mismo, tal y como están las posiciones ucranianas en la zona, es de muy difícil defensa. Es decir, van a tener que sostenerlo a base de bajas y pérdida de material, que no están como para ir ahí. Y bueno, pues será probablemente lo que tú dices, que se llega a un punto en que sea insostenible y se vean forzados por razones de fuerza, valga la redundancia. Bueno, también sería una de las primeras retiradas organizadas a gran escala. Por ahora se han dado más retiradas de pequeñas localidades o de pequeños puntos ante el avance diario, ¿no? Estos pocos avances que se dan de Rusia y por lo tanto, pues un colapso de un frente Ucrania no lo ve desde el principio de la guerra prácticamente, ¿no? Diría yo. Bueno, en cualquier caso, también sería importante, Jorge o Manu, recalcar cuál es la importancia realmente de Chasiv Yar y de este frente tanto por Bogdanivka como por Ivanivsk. ¿Por qué es tan importante esto si estamos hablando de Avdiivka y de aliviar la presión sobre Donetsk? Yo creo, bueno, voy a hacer aquí unas apreciaciones. No comparto la opinión de Manu respecto de Vanivsky. Yo creo que no va a ser tan, comillas, sencillo para los rusos. Principalmente porque los propios ucranianos van a intentar vender cada localidad que... ¿Cuántos habitantes tenía Vanivsky antes de la guerra? Porque en un momento voy a comprobarlo porque no lo sé ahora mismo. Pero no es una localidad de las más Varios pequeñas. miles, No son varios miles, localidades más recuerdo. pequeñas, esas son las que siguen intentando defender siempre 2.000 habitantes. Yo creo que van a intentar mantener un poco sus posiciones, aunque el principal problema para Ucrania llegaría si los rusos toman Bodanivka y el núcleo industrial que hay al este de Chasiv Yar, al este del canal. Si toman esos dos puntos, entonces Ivanivsky sí está en una situación muy problemática, pero mientras no lo hagan, yo no creo que vaya a ser una operación fácil para nada para los rusos. La otra cuestión clave es qué va a pasar con Klishchivka. Estamos viendo progresivamente cómo se está produciendo un intento de rodeo de la ciudad para intentar forzar esa retirada que estamos hablando, ¿no? Y cómo esto también podría afectar en general a cómo el conjunto de fuerzas ucranianas al este del canal de Donetsk. Yo por ahora voy a ser conservador, porque si bien sabemos que los ucranianos no están en las condiciones óptimas, también somos conscientes de que eso no significa que, por así decirlo, todo el pescado esté vendido para los rusos, pero me gustaría ver, para antes de poder afirmar que va a producirse una desbandada, una retirada o de más de los ucranianos, ver qué ocurre en los próximos días y semanas en esta zona. Si sigue habiendo avances como los que hemos visto hasta ahora, que sigan rodeando la ciudad, que siga desbordándose esa zona de más allá de Kromovo y demás, entonces, bueno, entonces quizás sí podamos hablar de esto, pero por el momento seguiría siendo conservador al respecto. Bueno, y como decíamos, ahí en torno a lo que es la gran aglomeración de Bakhmut y Soledar, había 3 puntos de avance ucraniano durante la contraofensiva al norte de Bakhmut. Lo del sur es lo que comentaban Manu y Jorge del canal de agua, pero al norte el de Bogdanivka ya ha sido completamente recuperado y sobrepasado por Rusia. El de Orijovo-Vasilivka sigue igual, no ha habido avances rusos, quizá porque se están centrando no tanto en una carrera hacia Sloviansk, sino en consolidar Chasiv Yar, que es una ciudad importante para abrir el camino a Kramatorsk, que es lo que tradicionalmente hemos comentado muchas veces por la importancia de esto. Y el tercero es el que iba hacia el norte, hacia Siversk. Este frente sí que ha traído novedades esta semana. Durante estos días no son de gran calado, no se ha recuperado todo lo tomado por Ucrania, pero prácticamente sí. Si miráis el mapa, quedan apenas unos metros de campo que recuperaría Rusia de lo que ya había tomado Ucrania, ¿no? Que no es mucho territorio y que los principales avances se han dado
en dirección a Rozdolivka desde Sako y Vansetti, desde las afueras de Nikolaivka, es decir, los dos pueblos más al norte de esta aglomeración que controla Rusia. Los dos han registrado avances estos días y estos avances, como digo, no se producen desde al menos antes de la contraofensiva ucraniana. De nuevo, que otro pequeño frente que se ha activado. Y lo mismo sobre la localidad que queda al este de Rozdolivka, que es Vesele. Y esta ya es la última, porque allí tampoco se ha dado un avance, pero sí se ha dado presión tanto desde el oeste como desde el este de avance ruso. Está en zona de valle y por lo tanto puede ser importante, como en tantos y tantos otros frentes que hemos comentado hoy de Ucrania, que haya presión desde distintos puntos, viendo a ver si se defiende o si colapsa. Es lo último que nos quedaba de Bakhmut. No sé si hay alguna pregunta en el chat o si vosotros queréis hacer alguna apreciación de cómo se encuentra este frente antes de ir con lo último del día. Bueno, veo por aquí que nos preguntan sobre si se están produciendo rendiciones entre los ucranianos de forma más habitual. En general. No sé si tenéis alguna información, no sé si cuesta más entregar las citaciones o la reposición de Ucrania de hombres para el frente. En cuanto al tema de rendición, tema que yo he seguido recientemente, pero no hay mucho material gráfico que permita, digamos, moverse fuera de lo que habíamos visto hasta ahora. En principio sigue habiendo rendiciones, pero yo, por lo que he visto, creo que es algo nada excepcional. O sea, son grupos pequeños que probablemente se han quedado cercados por algún contraataque ruso, pero ya digo, cosas muy locales, muy de un sector concreto. A lo mejor un grupo de 5 soldados, 2 soldados. Nunca hablamos de más de 20. Si hay, pues yo recuerdo, por ejemplo, hace unas semanas que había 13. Pero vaya, que era una cosa que habían quedado rodeados en mitad de un bosque. O sea, son casos muy contados, diría yo. ¿Qué pasa? Que, claro, si pasan las semanas, ya es un conteo que está ahí. Pero yo no hablaría, desde luego, de rendiciones más de un calibre mayor que lo que habíamos visto hasta ahora. Luego habías planteado tú el tema de las citaciones. Sigue habiendo bastante conflictividad con esta cuestión. La policía militar y la policía regular ucraniana pues siguen yendo para llevarse al personal que está citado y que no se ha presentado. De eso siguen circulando bastantes vídeos en las redes sociales ucranianas. Por eso comentaba antes que es un tema impopular, ¿no? Aumentar la movilización. Ya está, digamos, generando problemas ese tipo de imágenes. Pues probablemente daría más problemas una movilización aún mayor, ¿no? No sé, Jorge, si quieres señalar algo sobre esto, que he visto que respondías. Vale. Bueno, pues entonces lo último que nos queda es el norte, que esto ya sí que es más rápido porque los avances se dan en un grado como el que hemos acostumbrado a ver antes de que se tomara la iniciativa, es decir, pocos, lentos y muy contestados por los ucranianos. Toda la línea famosa de la que hemos hablado, Svatove-Kremina, se ha intentado avanzar hacia el oeste. Se han logrado muy poquitos avances desde la zona de Svatove y alguno un poco más relevante desde Kremina hacia Torske y también en el bosque de Serebrianka. Muy poquito más, ¿no? Esto, como digo, es algo no relevante en este momento. Ya en el futuro lo comentaremos. Y en el frente del río Oskil, que es más o menos esta zona, pero por el norte, seguimos viendo presión rusa desde Liman Pershi hacia Singivka y hacia la aglomeración de Kupiansk y también desde el este, ¿no? Pero no ofrece unos avances consolidados. Todos los días vemos algún pequeño avance hacia el sur o incluso un retroceso, pero principalmente algún avance y nada del otro mundo, la verdad. No sé si queréis decir algo sobre los kill y cerramos enseguida. Yo creo que no hay nada que añadir por el momento. Los combates siguen, sigue habiendo presión, pero por ahora no se está moviendo el frente. Punto.
Bueno, pues en general esto es lo más relevante, que tenemos movimiento en toda la línea del frente, hemos pasado por todos los puntos activos en el frente de Ucrania y esto significa que Rusia, después de tomar la iniciativa, está intentando tantear todos y cada uno de estos puntos para ver si consigue romper alguna de las líneas de Ucrania. Mientras tanto, pues vamos a ir analizando la situación económica, diplomática, internacional durante los próximos días. Como hoy os hemos contado, pues se ha ampliado la movilización o se pretende ampliar tal movilización desde Ucrania. Ha habido algún bloqueo en la Perdimos a frontera Manu. con Polonia. Bueno, ya menos mal que estábamos terminando. Y lo último que nos concierne durante este fin de año es ver qué pasará con el paquete de ayuda internacional, ya sea desde el lado europeo como desde el lado estadounidense, que eso es lo más importante para Ucrania a efectos de apoyo bélico. Bueno, la más tensa quizá ahora mismo sea la de Estados Unidos. En Europa hemos visto que se les ha avanzado en la apertura de negociaciones para el estatus de candidato a la Unión Europea y el nuevo paquete que se intentaba negociar, pues sí que siguió bloqueado, si no me equivoco, por Hungría, a pesar de que dio el visto bueno a la apertura de conversaciones con Ucrania. Mientras que en Estados Unidos, pues seguimos con las mismas, ¿no? Estados Unidos entra en año electoral y se encuentra con una presión de los republicanos, sobre todo para concentrar apoyo presupuestario sobre la frontera sur, sobre temas de seguridad y bueno, pues también está la cuestión de Israel. No sé si hay alguna pregunta en el chat, por ejemplo, sobre la llegada de los cazas a Ucrania. No sé si tienes alguna información sobre esto. En primavera, sí eso. Sí eso, ¿vale? Quiero Pues señalar, nos quiero quedamos señalar ahí. el sí eso. Así que nada, no hay nada que añadir. Nada, bueno, pues eso ha sido todo, ¿no? Los Abrams nos preguntan. No sé si Pues tenemos no alguna. tengo ninguna novedad desde hace bastante tiempo, la verdad.